En un tranquilo barrio de Brooklyn, la mañana de noviembre comenzaba como de costumbre. Robert Stevenson, a quien sus colegas solían llamar Dr. Bob y sus pacientes simplemente nuestro buen doctor, estaba de pie junto a la ventana de su apartamento en el 7º piso. Observaba cómo los primeros rayos de sol atravesaban las ramas desnudas de los arces que crecían a lo largo de la calle. Cada mañana durante los últimos 5 años había comenzado igual. Una taza de té negro fuerte, un viejo sillón de cuero y una carpeta desgastada con expedientes médicos. Esa carpeta se había convertido en su castigo personal, y al mismo tiempo, en el ancla que lo mantenía en la realidad. La cubierta roja estaba descolorida en los bordes, y las páginas amarillentas por el tiempo. Conocía cada línea de memoria, cada anotación en la historia clínica, cada cifra de los indicadores. Fue allí, en la página 23, donde la vida se dividió en antes y después. Sus dedos recorrieron las líneas con familiaridad. Paciente: David Anderson. Edad: 42 años. Diagnóstico. Robert cerró los ojos, pero las palabras seguían apareciendo ante su mente. Ese día en el hospital central de la ciudad había comenzado como cientos de otros. Una operación habitual, un procedimiento estándar que había realizado decenas de veces. Nadie podría haber previsto que esta vez todo saldría mal. El sonido de sirenas en la calle lo hizo sobresaltarse. Incluso después de años, ese sonido provocaba una intensa sensación de ansiedad. Instintivamente se frotó el hombro izquierdo, un hábito que había adquirido después de aquel día. Los médicos decían que era consecuencia del estrés constante. ¡Qué ironía! Un médico que no podía curarse a sí mismo. El apartamento a su alrededor parecía un museo de la soledad. Estanterías llenas de manuales médicos que no había abierto en años. Fotografías con colegas donde aparecía rodeado de otros médicos, sonriente y seguro de sí mismo. Un diploma de la Universidad de Medicina, su licencia médica, todo eso ahora parecía artefactos de otra vida. El teléfono había dejado de sonar hacía mucho tiempo. Al principio, sus colegas intentaron apoyarlo, lo invitaban a conferencias, le ofrecían consultas. Pero Robert rechazaba sistemáticamente cualquier contacto. Había convertido su apartamento en una prisión voluntaria, donde los únicos visitantes eran los recuerdos y la culpa. Por las mañanas, a veces bajaba a un pequeño café en la esquina. La dueña, una mujer mayor, siempre le servía una taza de café sin siquiera preguntar. «Doctor, ¿otra vez no ha dormido?», le decía con un tono de preocupación maternal. Él solo asentía en respuesta. El sueño se había convertido en su enemigo. En el silencio de la noche, los recuerdos se volvían especialmente vívidos, y las voces del pasado, altas y acusadoras. Hoy estaba releyendo los expedientes nuevamente, intentando encontrar el momento en que todo salió mal. Quizás si hubiera notado antes ese indicador insignificante, si hubiera ordenado pruebas adicionales, si... Estas conjeturas lo perseguían día y noche, convirtiendo su vida en un análisis interminable del pasado. Desde la ventana de su apartamento se veía el hospital de la ciudad. Cada día observaba cómo la gente entraba y salía por sus puertas, cómo llegaban las ambulancias, cómo cambiaban los turnos de los médicos. Era como ver una película muda. La vida continuaba allá afuera, tras el cristal, pero él ya no formaba parte de ella. En el momento en que Robert estaba a punto de cerrar nuevamente la carpeta con los documentos, alguien llamó a la puerta. El sonido fue tan inesperado que se sobresaltó. En los últimos años, los pocos visitantes preferían usar el intercomunicador abajo, y los repartidores solían dejar los paquetes con el portero. El golpe se repitió, firme pero no insistente. Robert dudaba frente a la puerta, luchando contra el deseo de ignorar al visitante inesperado. Finalmente, impulsado por un vago impulso interior, giró la llave en la cerradura. En el umbral estaba un hombre alto, afroamericano, de unos 70 años. Su cabello canoso estaba cuidadosamente recortado, y su traje oscuro parecía un poco anticuado, pero perfectamente planchado. Sin embargo, lo que más sorprendió a Robert fueron los ojos del desconocido, increíblemente claros y perspicaces. «¿Doctor Stevenson?». La voz del visitante era suave y segura. «Me llamo William Preston. Necesito su ayuda». Robert retrocedió automáticamente, dejando entrar al visitante al apartamento. Por primera vez en mucho tiempo, alguien rompía su encierro voluntario. William Preston avanzó lentamente hacia la sala,
observando con atención el lugar. Su mirada se detuvo en los manuales médicos, en los diplomas en la pared, y luego en la carpeta roja que estaba en el sillón. ¿Aún practica, doctor?, preguntó, aunque su tono dejaba claro que ya sabía la respuesta. No, hace ya 5 años, respondió Robert, instintivamente guardando la carpeta en el cajón del escritorio. Precisamente por eso estoy aquí, dijo simplemente Preston, sentándose en el sillón. Sacó un sobre del bolsillo interno de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. Tengo un caso especial, doctor Stevenson. Me gustaría que revisara estos resultados. Robert sintió como un nudo familiar se formaba en su garganta. Ya no doy consultas. Puedo recomendarle a varios excelentes especialistas. Preston negó con la cabeza. Necesito a usted. Y créame, este encuentro no es casualidad. Podemos ayudarnos mutuamente más de lo que imagina. ¿Sabe lo que ocurrió hace 5 años?, preguntó Robert, sintiendo cómo su voz temblaba. Preston asintió. Sí, lo sé. Sé sobre David Anderson y aquel día en el hospital. Pero también sé otra cosa. La gente lo necesita, doctor. Su experiencia, incluso eso que considera su error, todo eso puede ayudar a otros. Robert sintió cómo una oleada de resistencia surgía dentro de él. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué hablaba de lo más doloroso con tanta franqueza? Pero algo en la mirada tranquila de Preston no le permitía simplemente echarlo. Le propongo un trato, continuó Preston. Usted revisa mis resultados, y yo le ayudo a ver lo que se ha negado a notar todos estos años. En su voz había una extraña mezcla de autoridad y bondad que inspiraba confianza. Robert miraba el sobre que estaba sobre la mesa. Una voz interna le gritaba que debía negarse, que podría ser otro periodista buscando una primicia, o un familiar de otro paciente. Pero había algo inusual en la presencia de ese hombre, casi hipnótico. De acuerdo, dijo finalmente Robert. Revisaré sus resultados. Pero eso no significa que acepte su caso. Preston sonrió, y su sonrisa era sorprendentemente cálida y sincera. Esto es solo el comienzo, doctor Stevenson. Solo el comienzo. El primer encuentro con William Preston marcó el inicio de una extraña serie de conversaciones que se asemejaban más a sesiones de psicoterapia, donde los roles de médico y paciente cambiaban constantemente. Se reunían en un pequeño parque cerca de la casa de Robert, sin importar el clima. Preston insistía en ese lugar, diciendo que la naturaleza era el mejor testigo de la sanación. En aquel día fresco, estaban sentados en un banco, observando cómo el viento jugaba con las hojas caídas. Hábleme del jardín de su infancia, pidió inesperadamente Preston. Robert lo miró sorprendido. ¿Qué tiene que ver un jardín? Íbamos a discutir sus indicadores médicos. Preston sonrió con suavidad. Todo a su tiempo, doctor. Primero, el jardín. Y Robert, sin esperarlo, comenzó a hablar sobre el huerto de manzanos detrás de la casa de su abuela, donde pasaba cada verano. De cómo ayudaba a podar las ramas, a recolectar la cosecha, a curar los árboles enfermos. ¿Sabe?, dijo, sumergiéndose en los recuerdos. Mi abuela decía que cada árbol tiene su propia personalidad. Algunos responden al cuidado, otros son tercos y caprichosos. ¿Como sus pacientes?, preguntó en voz baja Preston. Esa simple pregunta hizo que Robert se quedara en silencio. Nunca había establecido esa comparación. Continúe, lo animó suavemente Preston. Cuénteme sobre el árbol enfermo que no pudo salvar. Robert cerró los ojos. La memoria le ofreció la imagen. Un manzano joven afectado por alguna enfermedad. Probó todos los remedios conocidos, pero el árbol se secó de todas formas. Tenía 12 años, murmuró. Lloré durante días. Entonces mi abuela me dijo: a veces somos impotentes, pero eso no significa que seamos culpables. Una mujer sabia, observó Preston. Sacó del bolsillo una pequeña libreta de cuero. Escriba esas palabras. Pertenecen a su pasado, pero las necesita en su presente. Robert tomó mecánicamente la libreta y el lápiz que le tendía. Ahora cierre los ojos. La voz de Preston se volvió más profunda. E imagine que está de nuevo en ese jardín. Pero esta vez no es un niño, sino un médico adulto. Y frente a usted no hay un manzano, sino David Anderson. ¿Qué siente? Robert se estremeció como si hubiera recibido un golpe. No, no estoy listo, comenzó a decir, pero Preston le puso una mano en el hombro. Se protege de los recuerdos como si fueran un enemigo. Pero ellos son parte de su jardín.
pueden convertirse en medicina en lugar de veneno. Por primera vez en 5 años, Robert se permitió regresar a aquel día no como a una pesadilla, sino como a una experiencia. Habló sobre sus decisiones, sobre lo que vio y sintió, sobre el momento en que comprendió que la situación se salía de control. Habló del miedo, la desesperación y la impotencia. ¿Sabe qué es sorprendente?, dijo Preston cuando Robert guardó silencio. Recuerda cada detalle de esa operación, cada una de sus acciones. Eso significa que estuvo completamente concentrado y atento. Luchó hasta el final, como con aquel manzano en su infancia. Pero el resultado fue el mismo, sonrió Robert con amargura. No. Preston negó con la cabeza. El resultado es completamente distinto. Entonces aceptó la lección de su abuela y siguió adelante. Ahora se ha quedado atrapado en el momento de la pérdida. Ha dejado de ser el jardinero de su propia vida. Se quedaron en silencio, observando cómo la gente caminaba por los senderos del parque. Muchos saludaban a Preston como a un viejo conocido. ¿Viene aquí a menudo?, preguntó Robert. Cada día, respondió él. Este es mi jardín. Y aún queda mucho trabajo por hacer. A medida que continuaban sus encuentros con Preston, Robert comenzó a notar cómo cambiaba su percepción del pasado. Los recuerdos de aquel día en la sala de operaciones, que lo habían perseguido durante años, comenzaban a perder su filo, como una vieja fotografía desvaneciéndose bajo el sol. Pero en lugar de desaparecer por completo, se volvían más claros, permitiéndole ver detalles que antes se negaba a notar. Recorramos los acontecimientos de ese día una vez más, sugirió Preston durante una de sus reuniones, pero ahora no como un participante, sino como un observador, como si estuviera viendo una película. Caminaban por un sendero sinuoso del parque, y el crujir de las hojas bajo sus pies creaba un ritmo tranquilizador. Robert comenzó a contar, y por primera vez en 5 años su voz no temblaba. Habló de cómo David Anderson ingresó en el hospital con dolores en el pecho, de cómo las pruebas preliminares mostraban un cuadro estándar que no generaba especial preocupación, de cómo él, un cardiólogo experimentado, realizó todas las verificaciones necesarias antes de la operación. Deténgase aquí, lo interrumpió suavemente Preston. Ha dicho, todas las verificaciones necesarias. ¿Qué hizo exactamente? Y Robert, para su sorpresa, comenzó a recordar no solo el momento de la tragedia, sino también la meticulosa preparación que la precedió. Los análisis adicionales, las consultas con colegas, la conversación detallada con el paciente y su familia. ¿Sabe qué es interesante?, comentó Preston. Recuerda cada paso de la preparación. Eso significa que no fue negligente ni arrogante. Actuó como un profesional. Robert se detuvo, sorprendido por ese pensamiento. En su memoria estaban grabados todos los detalles del periodo preoperatorio, detalles que antes había ignorado, concentrándose solo en el desenlace fatal. Pero aún así, algo pasé por alto, objetó. Preston negó con la cabeza. En la medicina, como en la vida, hay cosas que no podemos prever. Lo sabía antes, ¿verdad? Antes de aquel caso. Robert recordó sus conferencias a los estudiantes de medicina, en las que hablaba precisamente de eso, de la imprevisibilidad del cuerpo humano, de cómo incluso la preparación más rigurosa no garantiza un resultado perfecto. Yo enseñaba esto a otros, susurró, pero no fui capaz de aceptarlo yo mismo. Llegaron a una pequeña plaza con una fuente. Las salpicaduras de agua brillaban bajo los rayos del sol otoñal. Hábleme de la familia de David, pidió Preston. Robert se tensó. Era la parte más dolorosa de sus recuerdos. Su esposa, Sarah, era tan comprensiva. Incluso después de lo que pasó, no gritó, no me culpó. Dijo que sabía que habíamos hecho todo lo posible. Robert guardó silencio, sintiendo cómo un nudo se formaba en su garganta. Pero no pude aceptar su perdón. Eso hacía que el dolor fuera aún más fuerte, porque creía que no merecía ser perdonado, dijo Preston en voz baja. Pero piense en esto. Al rechazarlo, no solo se castigaba a sí mismo, sino que también despreciaba sus sentimientos, su capacidad de comprender y perdonar. Esas palabras tocaron un nudo profundamente oculto en el alma de Robert. Nunca había mirado la situación desde esa perspectiva. Durante todos esos años, al rechazar el perdón de Sarah, no solo seguía lastimándose a sí mismo, sino también a ella, negándole su derecho a la compasión. No puede cambiar el pasado, continuó Preston, pero puede cambiar la manera en que lo carga consigo.
El recuerdo de David no tiene por qué ser una piedra en su cuello, sino una parte de su experiencia médica. Una experiencia que puede ayudar a otros. Después de esa conversación, Robert abrió por primera vez en mucho tiempo su diario de trabajo, no como un documento acusador, sino como una historia de sanación. Comenzó a escribir, al principio con inseguridad, luego con más fluidez, vertiendo en el papel todo lo que había acumulado a lo largo de los años. Era como limpiar una herida vieja, doloroso pero necesario. Querido David, escribió al comienzo de una carta que nunca sería enviada. Todos estos años he hablado contigo en mi cabeza, pero nunca me he permitido realmente decir lo que siento. Las palabras fluían como un torrente, formando una historia no solo de culpa y pérdida, sino también de humanidad, de responsabilidad y del derecho a equivocarse. Preston, al leer esas notas en su siguiente encuentro, asintió con aprobación. ¿Sabe qué veo aquí?, dijo hojeando las páginas. Veo a un médico que finalmente está curándose a sí mismo. Cada palabra es un paso hacia la aceptación. Un día, Robert hizo algo que hasta hace pocas semanas habría parecido impensable. Llamó a un grupo de apoyo para médicos que habían sufrido traumas profesionales. Preston le había dado ese número al comienzo de sus reuniones, pero Robert tardó en decidirse a usarlo. La primera reunión del grupo fue una revelación para él. En una pequeña sala de un centro comunitario, se reunió con personas cuyas historias resonaban en su corazón. Un cardiólogo que había perdido a un paciente durante una cirugía de rutina. Un pediatra que no pudo salvar a un niño de una enfermedad rara. Un cirujano cuya paciente murió por una reacción alérgica imprevista. Me llamo Robert, dijo cuando llegó su turno para hablar, y he vivido con culpa durante 5 años. Su voz temblaba, pero continuó. Pensé que después de lo que pasó, no merecía ser médico, pero ahora empiezo a comprender que ser médico no solo significa salvar vidas, sino también aprender a vivir con el hecho de que a veces somos impotentes. Después de la reunión, se le acercó una cirujana, Mary. En sus ojos vio la comprensión que había evitado durante tanto tiempo. ¿Sabes?, le dijo. Mi mentora una vez me dijo, nuestros errores y pérdidas no son una marca de vergüenza, sino cicatrices. Nos recuerdan por lo que hemos pasado y nos hacen más humanos. Esas palabras se quedaron con él, al igual que las demás historias que escuchó esa noche. Al regresar a casa, Robert se sintió diferente. Como si la pesada armadura que había llevado durante años comenzara a agrietarse, permitiéndole respirar con más libertad. En casa, sacó la fotografía de David Anderson de la misma carpeta roja. Por primera vez en 5 años, la miró no como una acusación, sino como un recordatorio de que la medicina no solo trata de victorias, sino también de la capacidad de aceptar las derrotas con dignidad. ¿Sabes?, dijo, mirando la foto. Nunca dejé de ser médico. Solo olvidé que los médicos también son humanos. Colocó cuidadosamente la fotografía de nuevo en la carpeta, pero esta vez no para esconderla, sino para conservarla como parte de su historia. En su siguiente encuentro con Preston, Robert compartió sus sentimientos tras la reunión del grupo de apoyo. Me di cuenta de que todo este tiempo intenté ser perfecto, dijo. Pero tal vez la verdadera fortaleza no está en no cometer errores, sino en saber vivir con ellos y aprender de ellos. Preston sonrió. Ahora sí que está comenzando a sanar, Dr. Stevenson. ¿Y sabe qué? Tal vez ha llegado el momento de revisar los resultados médicos que le traje el primer día. En las últimas semanas, en la vida de Robert, habían ocurrido cambios casi imperceptibles, pero importantes. Comenzó a salir a la calle, no solo para sus encuentros con Preston. Se quedaba más tiempo en la cafetería, observando a los clientes y escuchando sus conversaciones. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que volvía a formar parte del mundo, en lugar de ser un simple espectador. Una mañana, al pasar frente al hospital de la ciudad, notó a una anciana que claramente necesitaba ayuda. Estaba apoyada contra la pared, respirando con dificultad. Sin pensarlo, se acercó a ella. Permítame ayudarla. Soy médico. Esas palabras salieron por sí solas, sin la amargura y las dudas de antes. Después de ayudar a la mujer a llegar a la sala de emergencias y asegurarse de que la atenderían, Robert sintió una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Satisfacción por poder ayudar. Ese mismo día se ofreció como voluntario en un hospicio local. Siempre necesitamos médicos con experiencia, le dijo la coordinadora de voluntarios, incluso si es solo para conversar con los pacientes. Su primer paciente en el hospicio fue George, un ex profesor de escuela con un cáncer incurable.
¿Sabe, doctor?, dijo George durante su primera conversación. Lo más difícil no es la enfermedad, sino la sensación de impotencia. Esas palabras resonaron en el alma de Robert con una comprensión inesperada. ¿No era acaso ese mismo sentimiento el que lo había perseguido todos estos años? Con cada día en el hospicio, Robert se sumergía más en su trabajo. Allí, donde la frontera entre la vida y la muerte era especialmente delgada, volvía a aprender lo más importante: estar presente con las personas en sus momentos más difíciles. No como un sanador todopoderoso, sino simplemente como un ser humano dispuesto a compartir su camino. Ha cambiado, notó Preston en uno de sus encuentros. En sus ojos ha vuelto a brillar la luz. Robert le habló del hospicio, de George y de los demás pacientes. ¿Sabe qué es lo sorprendente?, añadió. Allí, donde la muerte está tan cerca, por primera vez en mucho tiempo me he sentido verdaderamente vivo. Preston sacó del bolsillo aquel sobre con los resultados médicos que había traído el primer día. Ahora está listo para verlos, dijo, entregándole los documentos. Robert abrió el sobre y comenzó a leer. Con cada línea, sus ojos se agrandaban de asombro. ¿Estos son sus resultados?, preguntó mirando a Preston. Pero aquí dice: esto es imposible. En los papeles figuraba un diagnóstico de hacía 5 años. La misma patología que había tenido David Anderson. Yo fui su colega en otro hospital, dijo Preston en voz baja. Cuando escuché lo que le había sucedido, supe que debía ayudarle, porque hace 20 años pasé por lo mismo. Robert lo miró con incredulidad. ¿Usted también perdió a un paciente? Preston asintió. Y, al igual que usted, pensé que mi carrera como médico había terminado. Pero una persona sabia me ayudó a entender que nuestras pérdidas no nos hacen más débiles, sino más fuertes. Siempre que encontremos la fuerza para seguir adelante. ¿Pero cómo lo superó?, preguntó Robert. Preston sonrió. De la misma manera que lo está haciendo usted ahora. Día a día, paso a paso. Ayudando a otros, me sanaba a mí mismo. ¿Y sabe qué? Cada paciente al que ayudé después de aquel caso fue una victoria sobre mi propio miedo al pasado. Debo confesarle algo, dijo Preston cuando se encontraron nuevamente en el parque. El otoño casi había terminado, y los primeros copos de nieve flotaban en el aire. ¿Recuerda el día en que fui a su casa por primera vez? No fue una visita casual. Lo había estado observando durante varios meses. Robert no parecía sorprendido. En el fondo, siempre había sentido que su encuentro no fue fruto del azar. Trabajo con médicos que han atravesado traumas profesionales, continuó Preston. Se convirtió en mi misión de vida después de aquel caso, hace 20 años. Cuando escuché su historia, me reconocí en ella. Preston sacó una vieja fotografía de su bolsillo y se la entregó a Robert. En la imagen, un joven médico afroamericano con bata blanca sonreía rodeado de colegas. Este soy yo, hace 30 años, dijo Preston. Antes del día en que todo cambió. Mi paciente se llamaba Michael. Era solo un par de años mayor que yo. Robert examinó la foto con atención, notando la misma mirada penetrante, solo que sin las canas en el cabello ni las arrugas alrededor de los ojos. ¿Qué pasó después?, preguntó en voz baja. Al igual que usted, me escondí del mundo. Pasé 2 años revisando una y otra vez los registros médicos, buscando un error que creía haber pasado por alto. Hasta que un día conocí a alguien que me mostró el camino de regreso a la vida. Se llamaba Dr. Harrison. Él también había pasado por algo similar. Preston se levantó y se acercó al borde del sendero, donde aún quedaban algunas hojas aferradas a una rama casi desnuda. ¿Ve esas hojas? Me recuerdan cómo nos aferramos al pasado, pero a veces hay que dejarlo caer para dar espacio a un nuevo crecimiento. El Dr. Harrison me enseñó algo muy importante, continuó. Nuestras pérdidas y errores crean una especie de cadena de sanación. Cada persona que ha pasado por esto puede ayudar a otra a salir de la oscuridad. Como una vez lo ayudaron a él. Robert permaneció en silencio, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. ¿Por eso vino a verme? ¿Para continuar esa cadena? Preston asintió. Vi en usted lo mismo que el Dr. Harrison vio en mí hace años. El deseo de regresar, oculto bajo capas de culpa y miedo. ¿Sabe qué es lo más increíble?, preguntó Preston. En estos 20 años, he ayudado a muchos médicos a volver a la práctica, y cada uno de ellos ahora ayuda a otros. Es como las ondas en el agua,
Se expanden cada vez más. ¿Y ahora quiere que yo sea parte de esto?, preguntó Robert. Usted ya lo es, sonrió Preston. Desde el momento en que comenzó a trabajar en el hospicio. He visto cómo habla con los pacientes, cómo comparte su experiencia con los médicos más jóvenes. Ya está sanando a otros, incluso sin darse cuenta. Robert recordó sus conversaciones con George en el hospicio, con otros pacientes, con las enfermeras. Realmente, algo había cambiado. Ya no se sentía como un médico quebrado. Ahora era alguien que había conocido el dolor de la pérdida y había aprendido a vivir con él, transformándolo en una herramienta para ayudar a los demás. El doctor Harrison me decía que cada médico que se cura a sí mismo significa decenas de vidas salvadas en el futuro, dijo Preston. Porque al atravesar la oscuridad y salir de ella, nos volvemos más sensibles, más comprensivos. Aprendemos a ver no solo la enfermedad, sino también a la persona. Pasaron varios meses desde aquella conversación. Robert poco a poco volvió a la práctica médica, pero esta vez todo era diferente. Abrió una pequeña consulta en Queens, donde atendía pacientes 3 días a la semana. El resto del tiempo lo dedicaba al hospicio y a reunirse con médicos que atravesaban crisis profesionales. La carpeta roja con el historial clínico de David Anderson ya no estaba escondida en el cajón del escritorio. Ahora ocupaba un lugar en la estantería junto a otros documentos médicos, no como un recordatorio de culpa, sino como una lección importante de vida. A veces, mientras se preparaba para una conversación difícil con algún médico que había perdido un paciente, Robert la abría para recordarse su propio camino hacia la sanación. Un día de primavera, llegó a su consulta una joven cirujana. Sus manos temblaban mientras relataba la historia de un paciente que no había podido salvar la semana anterior. Robert la escuchó, reconociendo en cada palabra los mismos miedos y dudas que él había enfrentado 5 años atrás. ¿Sabe?, le dijo cuando terminó de hablar. Ser médico significa llevar una carga especial. Nos enfrentamos a la muerte con más frecuencia que la mayoría de las personas. Y, a veces, ella gana, a pesar de todos nuestros esfuerzos. Pero eso no nos convierte en malos médicos, nos convierte en humanos. Cada miércoles, Robert dirigía grupos de apoyo para médicos en el mismo centro comunitario donde, tiempo atrás, él había contado su historia por primera vez. Ahora veía cómo su experiencia ayudaba a otros a encontrar el camino hacia la aceptación y la sanación. A veces, Preston se unía a estas reuniones. Se sentaba en un rincón de la sala, observando en silencio cómo su aprendiz se convertía en maestro. Después de una de esas sesiones, se acercó a Robert. ¿Recuerda lo que le dije sobre la cadena de sanación? Ahora usted está creando sus propios eslabones. En el parque donde había comenzado su camino hacia la sanación, Robert solía encontrarse con otros médicos. Hablaban sobre medicina, sobre la vida, sobre las pérdidas y las victorias. Esas conversaciones eran sencillas y profundas al mismo tiempo, sin miedo ni juicios, con la comprensión de que en su profesión no había lugar para la perfección, pero sí para la humanidad. Un día, Sarah, la viuda de David Anderson, llegó a su consulta. Había oído sobre su regreso a la práctica y decidió visitarlo. Me alegra que haya vuelto, le dijo. David creía en usted. Decía que nunca había conocido a un médico más atento. Ese encuentro fue el paso final en su proceso de sanación. Al mirar a los ojos de Sarah, Robert finalmente pudo aceptar su perdón, no como un regalo inmerecido, sino como parte de un camino compartido de duelo y aceptación. Ahora, cuando nuevos pacientes le preguntaban sobre su experiencia profesional, él decía la verdad. Soy un médico que aprendió a aceptar sus limitaciones, y aún así, nunca dejó de esforzarse por superarlas. En esas palabras ya no había amargura, solo una tranquila comprensión de la complejidad y la belleza del camino del médico. Cada mañana, al pasar frente al hospital de la ciudad, Robert se detenía por un momento, mirando sus ventanas. Pero ahora era la mirada de alguien que ya no era un observador externo, sino una persona que había encontrado su camino de regreso a casa. Un camino que comenzó con una pérdida, pero que lo llevó a una comprensión más profunda de lo que significa ser un verdadero sanador. No solo de cuerpos, sino también de almas, incluida la suya propia. Gracias por haber llegado hasta el final de esta historia sobre el camino de un médico hacia la aceptación y la sanación. Si le interesa el tema de superar dificultades profesionales y encontrar la fuerza interior, suscríbase al canal. Aquí encontrará más historias sobre personas que lograron convertir sus pruebas
en una fuente de sabiduría y ayuda para otros. Active la campanita para no perderse los nuevos videos. Y recuerde, en cualquier profesión, lo importante no es evitar los errores, sino aprender de ellos y volverse más fuerte. Hasta pronto.